Hola, hola mis niños, buenos días. Vamos a iniciar las clases del día de hoy. Esta vez lo vamos a hacer en la clase de español. Vamos a ver un tema muy corto, muy bonito, donde van a poder jugar el día de hoy con este tema. Y el tema es la separación de palabras en sílabas. ¿Qué significa separación? Vamos a ver. Vamos a decir que la separación de palabras en sílabas son aquellas sílabas, son pequeñas partes que se divide una palabra. Por ejemplo, como cuando tenemos un pastel enterito y luego lo repartimos o lo partimos en pequeños trocitos de pastel, luego hacemos otros más grandecitos y así, ¿verdad? Entonces las palabras también las podemos dividir en sílabas, ¿verdad? Una sílaba es un conjunto de letras que se pronuncian en una emisión de voz, o sea, que una palabra la podemos dividir, bien sea en una, en dos o tres letras, ¿verdad? Y así vamos formando una sílaba. Por ejemplo, salva vidas, salva vidas. Entonces vamos a dividirla. Salva vidas. Estamos dividiendo la palabra salvavidas, ¿verdad? ¿En cuántas sílabas? Una, dos, tres, cuatro. También la palabra juegos. Juegos. Entonces ahí estamos dividiendo, ¿verdad? Esa palabra en pequeñas partes y a eso le llamamos sílaba, que es un conjunto de letras que se pronuncian, ¿verdad? En una emisión de voz. Tienen una pronunciación cuando nosotros las decimos. También están formadas por una o más vocales, combinadas con una o más consonantes. Sabemos que las vocales son A, E, I, O, U. Entonces, las demás letras serían consonantes. A eso le llamamos consonantes. Y aquí tenemos un ejemplo. Amigo. Miren cómo está dividida la palabra amigo. A, mi, go. Entonces está dividida por vocales y consonantes. Miren. Y puede dividirse de una sola vocal. Tenemos ahí el ejemplo, ¿verdad? En la palabra amigo tenemos la letra A o la vocal A. Y luego también tenemos una consonante con una vocal que es mi. También tenemos otra consonante con una vocal que es go. Entonces, amigo se divide en sílabas de esa manera. Amigo. También la palabra fuimos. Miren, hay dos vocales juntas ahí en fui. Miren, está la vocal U y I. Entonces, hay más de dos vocales. Y están con una consonante, fui. También mos, ¿verdad? Tenemos una consonante, una vocal y luego otra consonante. Mos. Entonces, ¿verdad? También las sílabas se dividen cuando están formadas por una o más vocales combinadas, ¿verdad? Con una o más consonantes. También hay sílabas formadas únicamente por vocales. Incluso existen sílabas formadas solo por una vocal. Aquí tengo algunos ejemplos. Miren, aire. Vamos a dividir aire. Se divide en aire. Entonces, ahí son vocales. Iré, tenemos una consonante con una vocal. Entonces también estas sílabas pueden estar formadas únicamente por vocales. En este caso el ejemplo de aire, la palabra aire. Tenemos que están formadas, miren, la primera sílaba está formada por dos vocales, ¿verdad? También puede ser que estén formadas por solo una vocal. En el caso del ejemplo de oído, vamos a ver, oído. Entonces, están formadas solo por una vocal. Miren, tenemos la vocal O, ¿verdad? Que está sola. La vocal I, que está sola. Y también tenemos, ¿verdad? La combinación de una consonante y una vocal, do. Entonces, también las sílabas pueden, ¿verdad? Dividirse únicamente por vocales, como los ejemplos. Lo que es indispensable es que haya al menos una vocal.
tiene que haber una vocal en la palabra, ¿verdad? Para que tenga una buena pronunciación o la podamos pronunciar. Si no hubiera sonido de una vocal, entonces las sílabas no podrían pronunciarse. No se podría pronunciar la sílaba si no estuviera una vocal. Entonces las vocales siempre tienen que ir combinadas con una consonante o pueden ir únicamente, ¿verdad? O incluso también pueden ir solas o pueden estar formadas, ¿verdad? Por dos vocales también. Entonces, ahí tenemos el ejemplo. Miren, transporte. Vamos a dividir la palabra transporte. Transporte. Si ustedes observan, trans tiene una vocal y luego las demás son consonantes. Si yo quitara la A, ¿la podría pronunciar? No, ¿verdad? Entonces, por eso es indispensable que siempre haya una vocal al menos, ¿verdad? En la sílaba para poderla pronunciar. Y también, miren, la palabra transporte. Si quito la A, no se puede pronunciar. Si yo quito la O de por, tampoco lo puedo pronunciar. Entonces, es indispensable, ¿verdad? Que exista una vocal en las sílabas para que podamos pronunciarlas. También las sílabas o las palabras de las sílabas se puede dividir o tenemos un número de sílabas, tenemos una tablita donde nos pueden guiar y de esa manera nosotros podemos separar las palabras en sílabas. Entonces las palabras pueden clasificarse de acuerdo con su número de sílabas, o sea, tienen un número, ¿verdad? Vamos a ver el nombre, el número de la sílaba y el ejemplo. Vamos a decir que el nombre de la palabra monosílabas pertenece a que solo va a tener una sílaba. Hay palabras que son monosílabas porque solo tienen una sílaba. Ejemplo, sol, pan, cruz. Entonces son sílabas que solo tienen una, ¿verdad? Entonces a eso le llamamos monosílabas, cuando solo tienen una sílaba. Ahora, aquellas palabras que se dividen en dos sílabas, le vamos a llamar bisílabas, que tiene dos sílabas, se le vamos a llamar bisílabas. Entonces aquí tenemos el ejemplo, carro. Vamos a dividir, miren, se divide en dos sílabas, carro. Entonces se divide en dos, a esa le llamamos bisílabas. Recuerden, cuando es de una sílaba se llama monosílabas, cuando es de dos se llama bisílabas. Ahora bien, existen las de tres, miren las de tres sílabas, que se les llama trisílabas. ¿Cómo se le llama? Trisílabas. Tenemos el ejemplo, amigo. Vamos a dividir la palabra amigo. Amigo. Y si ustedes observan, miren, la primera que iniciamos es una vocal. Y las otras están, ¿verdad?, combinadas con una consonante y una vocal. Amigo. Entonces eso lo hace ser una palabra trisílaba, porque se puede dividir en tres sílabas. También tenemos las tetrasílabas. Las tetrasílabas son las que se dividen en cuatro sílabas. Son aquellas palabras que las podemos dividir en cuatro sílabas. Por ejemplo, televisor. Vamos a dividirlo. Te-le-vi-sor. Entonces tenemos cuatro sílabas. Miren, si ustedes observan, te, una, le, dos, vi, tres, sor, cuatro. Televisor. Entonces tenemos ahí una palabra tetrasílabas porque se divide en cuatro sílabas. Ahora bien, aquellas palabras que se dividen de 5 sílabas o más, entonces a esas les vamos a llamar polisílabas, que tienen 5 sílabas o más. Tenemos el ejemplo, responsabilidad. Entonces, miren, observen, responsabilidad. Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 sílabas. Tiene la palabra responsabilidad. Entonces,
le vamos a llamar polisílabas. Todas las palabras que cuando nosotros las dividamos en sílabas nos aparecen que tienen 5 o más sílabas, a esa le vamos a llamar polisílabas. Y es bien importante saber de dónde vienen estas palabras. Pues estas palabras vienen del griego, ¿verdad? Mono, que significa 1. Bi, que significa 2. Tri, que significa 3. Tetra, que significa 4. Y poli, que significa 5 o más. Entonces, estas palabras, ¿verdad?, van a ir de acuerdo al número de sílabas que se divide la palabra. Si la palabra se divide solo en una sílaba, le vamos a llamar monosílaba. Si la palabra se divide en 2 sílabas, le vamos a llamar bisílabas. Si la palabra se divide en 3 sílabas, le vamos a llamar trisílabas. Y si la palabra se divide en 4 sílabas, le vamos a llamar tetrasílabas. Y si tiene más de 5 sílabas, le vamos a llamar polisílabas. Aquí pueden jugar con los nombres, ¿verdad? Y los números de las sílabas en que se dividen las palabras. Bien, aquí vienen las asignaciones. Me van a realizar el exploro de la página 126. Van a trabajar en la página 126 y 127 del libro de trabajo. Van a copiar el tema separación de palabras en sílabas. Es un tema corto donde pueden copiarlo y pueden poner un ejemplo de cada característica de la separación de las sílabas. También pueden desarrollar el aplico de la página 127. Luego van a realizar unos ejercicios que yo les envío en un documento aparte. Y aquí nos vamos a quedar en la clase de español. Bye.